Vamos a seguir con las conferencias y el título de la conferencia de esta tarde es Abordaje de la paciente transexual en la consulta ginecológica, a cargo de la doctora Lía Matera. La doctora Lía, aquí la tenemos a la doctora. La doctora Lía Matera es ginecóloga obstetra, es jefa de servicio del Hospital de Serena del Mar de Colombia. Además, ha participado en diversas investigaciones relacionadas con el manejo de acretismo placentario. Tiene trabajos en diversos congresos. También ha sido designada profesora del Diplomado de Ginecología Infanto-Juvenil, avalado por la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia. Es docente de posgrado en el área de cirugía ginecológica de la Universidad de Cartagena y Universidad del CIN. Médica y cirujana egresada de la Universidad de Cartagena. Adelante, doctora Lía. Bienvenida. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí siempre es un placer poder estar en este evento. A Ana y a todo su equipo, gracias por ese trabajo. Hasta ahora vamos en un congreso muy lindo. Sé que ha sido arduo y nos esperan días muy buenos en materia de aprendizaje. Este es mi hospital, es el Hospital Serena del Mar, es un hospital de 4º nivel que se encuentra ubicado en la ciudad de Cartagena, Colombia, es en el cual me desempeño como jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia. Tenemos 4 años realmente de haber empezado a trabajar, pero 2 años de fundada la unidad obstétrica y ginecológica, donde nuestro ADN es ofrecer una atención de excelencia y dentro de nuestro hospital ofrecemos una atención muy diversa, respetando derechos, y basado en eso quiero hacer la disertación del día de hoy. Atender personas transexuales no es fácil, pero atender a cualquier persona tampoco lo es. Y hoy tendríamos que tratar de dilucidar qué es lo que está mal en materia de atención a las diferentes personas. Deberíamos migrar de esto, de centros de atención especializados para hombre o mujer, a centros de servicios de salud y reproducción que atiendan a todas las personas que tengan un género diverso. Recordar que nos puede consultar cualquier persona y nosotros debemos poder tener la capacidad de resolver los problemas que esta persona se coloca al frente de nosotros. Afirmación de género. Hoy por hoy quiero decirles que no se trata de si estamos de acuerdo o no con la transexualidad, si hacemos o no terapia de transición. No se trata de que sea algo ético o que sea algo inmoral. Se trata de que es algo que es una realidad y nosotros debemos tener la capacidad de orientar con la mejor evidencia clínica que exista. Cuando tengamos al frente una persona de género diverso y tengamos la tentación de juzgar, no olvidemos nuestro juramento hipocrático. No permitiré que juicios de religión, nacionalidad, raza, partido político o nivel social se interpongan entre mi deber y mi conciencia. Eso siempre debe ser básico en nuestra práctica médica. Entonces, lo primero que nosotros debemos adquirir son habilidades de comunicación. Ese primer encuentro, que sea afirmativo y sin prejuicios, es vital para generar confianza en relación entre el paciente y el proveedor. Usted tiene que escuchar realmente, mirar y entender a la persona que tiene al frente, con una mente abierta, para que en esa mente abierta puedan entrar todos los problemas que esa paciente le está manifestando y usted pueda darle soluciones. Utilizar un lenguaje o terminología afirmativa es un componente clave de la atención. Usted tiene que respetar la forma en que la persona desea ser llamado y la forma como se presenta ante el mundo sin juzgar. Se ha trabajado mucho los grupos en el mundo de atención de personas transgénero, que hay asociaciones europeas, americanas, y que han hecho diversas publicaciones en las cuales hay unos lineamientos de atención de la paciente transgénero. Han trabajado mucho en despatologizar el término transgénero, y es así como se ha modificado en el CIE-10 la forma como antes se denominaba transgénero y hoy por hoy se denomina discordancia de género en la adolescencia.
La traducción real en español es incongruencia. Incongruencia debería estar un poco fisiológicamente más acorde con lo que los pacientes experimentan. Entonces, la definición de incongruencia o discordancia de género es una incongruencia marcada y persistente entre la experiencia del género del individuo y el sexo asignado durante la vida adulta. Si lo queremos definir en adolescentes, tiene que haber persistido alrededor de 6 meses, y si lo queremos definir en niños, tenía que haber persistido al menos 2 años. Esta es toda la terminología que nosotros debemos conocer. La recomendación del consenso dice que nosotros debemos estar atentos a todas las variaciones que hay en la terminología. Ustedes se dan cuenta que en las películas y en todas partes uno ve que binario, no binario, género fluido, y uno no alcanza a entender de qué se trata. Lo importante y real es que nosotros estemos siempre muy actualizados para poder tratar con respeto a quien nos consulta. Pero yo genuinamente creo que estos 4 conceptos son los que sí debemos aprendernos de memoria. No estamos en la obligación de sabérnosla toda, pero estos 4 sí debemos tratar de dominarlos muy bien. Uno es la identidad de género. La identidad de género es cómo te sientes con respecto a ti mismo. Es la forma en que tu cerebro interpreta quién eres. No está ligada al sexo biológico. Aquí caben los términos mujer, hombre, y todos estos términos como binario, no binario, género fluido, ahí cabe todo eso. Expresión de género entonces es cómo expresas tu género. Se basa en los roles tradicionales de género. Incluye la forma como te vistes, cómo te comportas. Y en este sentido, para que rompamos un poco de paradigmas, yo quiero que miremos un poco cómo es la naturaleza y veamos que realmente la expresión de género es un constructo social. Miremos al león y la leona. ¿Quién tiene la melena? El león, ¿cierto? El pavo real y la pava real. ¿Quién hace el baile y despliega esa cola divina? El pavo real, ¿cierto? Entonces la naturaleza, fíjense que en la naturaleza no existe como esa diferencia entre que lo masculino es muy simple y lo femenino es más notorio. No, en la naturaleza todas esas expresiones que tienen los machos son para atraer, para el apareamiento o para marcar terreno de aquí mando yo. Entonces sí sabemos que todas esas cosas que nosotros en la sociedad conocemos como femenino masculino es un constructo y nada tendrían que ver como yo me identifico o como yo me siento en relación con mi sexo biológico. El sexo biológico corresponde a las características físicas y biológicas que diferencian a los individuos a nivel sexual, incluyendo los órganos, hormonas y los cromosomas. Aquí cabe hembra, macho o todos estos síndromes intersexuales que son una realidad, o todos aquellos síndromes, por ejemplo, de la resistencia de los receptores a los andrógenos y todas estas cosas. Y la orientación sexual tampoco tiene nada que ver con el resto, y es la atracción afectiva, erótica y sexual hacia personas del género opuesto. Entonces ahí sería homosexual. Ambos géneros cuando es bisexual, y mismo género cuando es, el otro es heterosexual, acá homosexual, disculpen, hasta yo me equivoco. Entonces debemos aprender en ese primer encuentro cómo llamar. Mi papá se llama Edinson Rafael y él detesta que le digan Edinson. Toda su vida le hemos dicho Rafael. Entonces yo no sé por qué en nuestra práctica nos cuesta preguntarle a un adolescente o a un niño, a una persona adulta, cómo prefieres que te llame. Ya deberíamos romper eso de sentirnos extraños cuando hacemos esa pregunta, porque llamarlos como ellos quieren que los llamemos hace que usar el nombre elegido por el joven transgénero hace que mejore significativamente la salud mental. Hay una reducción de los síntomas depresivos, ideación suicida y conducta social suicida, incluso en ausencia del apoyo de la sociedad en general. Cuando el adolescente o el niño encuentra apoyo en ese núcleo cerrado de su familia y en los pares más cercanos, alivia mucho en materia emocional toda esa situación por la que está pasando en ese momento. Esta es una escena de una película que se llama Palmer y él se llama Sam. Es un niño de sexo biológico cuya expresión de género es completamente femenina. Yo no sé si la vieron, pero cuando yo vi, Sam vive de una manera alegre, tranquila y feliz su discordancia de género. Y Palmer, que es un exconvicto, nada más macho que un exconvicto en Estados Unidos, hace las preguntas correctas. ¿Por qué te gusta vestirte así?
qué te sientes bien así? Y lo acepta y lo empieza a cuidar porque Sam era un niño que estaba abandonado. Esto para decirles que miren el efecto que surte cuando las personas cercanas aceptan por lo menos mi discordancia y me respetan y me tratan como yo quiero que me traten. No es lo mismo tratar niños que tienen una discordancia o incongruencia de género que tratar adolescentes. Cuando tratamos niños, la cosa es a otro nivel y debemos tener claros ciertos principios. En primero, la diversidad de género infantil es un aspecto esperado del desarrollo humano en general. Normalmente podemos ver niños niños o niñas o niñas que no encajan en el constructo social de femenino masculino. Podemos ver una niña que le encanta hacer bicicross y cuando llega y se quita todo su atuendo de bicicross, agarra una muñeca. Y para ella eso es natural. Nosotros somos lo que lo vemos todo mal. El otro principio es que la diversidad de género infantil no es una patología ni es un trastorno de salud mental y como tal no debemos tratarlo, simple y llanamente apoyar todas esas cosas que el niño está experimentando. No siempre se puede asumir que la diversidad de expresiones de género en los niños refleje una identidad transgénero o una incongruencia de género. Eso está muy claro hoy y debemos respetarlo y asumirlo de esa manera. La orientación que nosotros debemos recibir como profesionales y que no trabajamos con salud mental, pero que debemos adquirir herramientas que nos permitan realizar una atención de género para niños que pueda ser útil para apoyar una adaptación positiva, así como el discernimiento de las necesidades relacionadas con el género que tienen, con el que se identifican a lo largo de su vida. Y el principio quinto, y es que el más importante para mi caso, para mi modo de ver, es que las terapias de conversión para la diversidad de género en niños, es decir, cualquier intento terapéutico de obligar a un niño con diversidad de género a través de palabras, acciones o ambos a identificarse o a comportarse de acuerdo con el género asociado con el sexo asignado al nacer, son nocivos y son repudiados por todas las sociedades que trabajan con personas de género diverso. A diferencia de los jóvenes y adultos púberes, los niños prepúberes no son elegibles para recibir terapia de conversión médica irreversible. En ellos no debemos instar a que se realicen ese tipo de terapias, porque varios estudios han demostrado que el porcentaje de niños cuya disforia persiste hasta la edad adulta es solo del 12% para algunas publicaciones y hasta del 27% en otras. Entonces vean que hay muchos niños que viven esa diversidad de manera fisiológica y luego cuando evolucionan en su desarrollo, tanto cognitivo como físico, se identifican cisgénero. Entonces nuestra obligación una vez más es recibir capacitación teórica y basada en evidencia para desarrollar experiencias en salud mental infantil y familiar en general en todo el espectro del desarrollo. Qué bonito sería que nosotros supiéramos al menos cómo enfocar un niño con género diverso, un niño con autismo, un niño con síndrome de Down, sin que nosotros tuviéramos que decir, no, stop, yo no atiendo eso. No, simple y llanamente hacer un enfoque inicial y remitir a los especialistas que sean los más idóneos para tratar estos casos. Al final, lo que queremos hacer es un abordaje integral que permita sumar la salud social, la salud mental y la salud clínica de la persona que tenemos adelante. Estos son todos los especialistas que deberían formar parte de la atención de niños y adolescentes con incongruencia de género. La lista de las disciplinas es larga, incluye deportólogo, urología, trabajo social, ginecología, psicología y de último lo puse fertilidad y cirugía. ¿Por qué? Porque estas dos especialidades no deberían tener una participación muy activa en estos grupos etarios, más allá de hacerles saber que la terapia quirúrgica existe, que se puede preservar fertilidad si elige hacer terapia de transición, ya sea hormonal o quirúrgica, y cómo conservarla a futuro, si ha pensado o no en ser madre, ser padre. Todas estas cosas es importante que las discutamos porque hay muchas cosas que en terapia de transición son irreversibles. Pasando a adolescentes, quiero dejar claro en el auditorio que esta conferencia no se trata de enseñarles a hacer terapia de transición
transmasculina o transfemenina, no es mi experticia y realmente me iré muy tranquila si ustedes aprenden hoy conmigo lo que yo he aprendido en estos días, y es que nosotros podamos enfocar a un paciente, darles consejos adecuadamente, y si te llega una persona transfemenina o transmasculina a tu consulta, no digas como el médico español que fue sancionado porque dijo yo no atiendo hombres. ¿Listo? Esto es lo que quisiera que aprendiéramos hoy. Gracias, doctora. ¿No he terminado? ¿Todavía no? No he terminado. No, pero tranquila. Estas son las 3 cosas a las que nos vamos a ver enfrentados cuando un adolescente tiene incongruencia de género. Y esos son los consejos que nosotros vamos a aprender. Por ejemplo, si se va a hacer o no supresión de la pubertad, si se va a hacer tratamiento hormonal y la cirugía de reasignación. Siempre hacer énfasis en el nivel de reversibilidad de cada una de las terapias que nosotros vayamos a instaurar. Por lo general, la supresión de la pubertad, que es una terapia reversible, es vista con buenos ojos. ¿Por qué? Porque al adolescente prepuber le permite ganar tiempo y le permite poder desarrollar aquellas cosas que le hacen tener una aceptación de su sexo asignado biológico, o si definitivamente va a ser una transición. Entonces, esto es visto positivamente en todas las publicaciones. Sabemos que los adolescentes sufren una sensación de urgencia que surge de la hipersensibilidad a la recompensa. Entonces, un adolescente que dice que yo tengo mi sexo biológico asignado al nacer, macho, pero quiero ser hembra, y si nosotros lo sometemos a terapias muy tempranamente irreversibles, mañana él quiere otra, y la urgencia que le resolviste al proveerle terapia de transición muy rápidamente, pues se va a ver afectada cuando ella definitivamente dijo, es que ya no quiero ser mujer, sino que ya quiero ser hombre. Entonces, mucho ojo cuando hacemos esa consejería. Entonces, estas cosas sí son las que ustedes van a poder hacer en la consulta: supresión de la menstruación, bloqueo de andrógeno, vendaje del pecho, reducción de genitales, y estas actividades están recomendadas en pacientes en los cuales la discordancia de género es de corta duración, es decir, esto apenas aparece. Entonces, todas estas cosas sirven ¿para qué? Para hacer una transición social, para que con todas estas terapias que son reversibles, el adolescente sienta y piense cómo me siento teniendo estas cosas que son del género contrario, y si definitivamente esto es lo que quiero para mi vida, con esto es con lo que me siento conforme, y basado en eso tome una decisión de avanzar en su terapia de transición. La supresión de la menstruación a adolescentes que presentan incongruencia de género les mejora muchas disforias. Hay adolescentes que solo tienen disforia de los genitales y de la menstruación. Entonces, suprimir la menstruación les ayuda a conservar un poco más de tranquilidad. ¿A quiénes si ustedes se lo pueden instaurar? Aquellos que no desean terapia con testosterona, o que desean pero que aún ella y su familia no han considerado iniciarla, o aquellas en las que la testosterona le ha producido irregularidades menstruales. Opciones terapéuticas para la supresión de la menstruación hay muchas, pero las más recomendadas son las de solo progestágeno, porque cuando le decimos a una persona transmasculina que le vamos a dar estrógeno, le puede generar disforia y angustia, aunque sabemos que realmente las preparaciones, los contenidos de estrógeno, a la gran mayoría de estos jóvenes no les va a producir caracteres sexuales secundarios. Entonces, hay que también trabajar eso. Y es ideal en jóvenes que experimenten angustia, también son ideales también en aquellos jóvenes que experimentan angustia con uso de estrógenos, y entonces podemos utilizarlo en todas las presentaciones, ya sea orales, de depósito, implantes subdérmicos y sistemas intrauterinos. No debemos asumir que porque sea transmasculino no va a querer usar anillos, no va a querer usar un dispositivo intrauterino. O sea, ellos realmente son muy proclives a aceptar lo que mejor les conviene si les explicamos cuáles son las ventajas y desventajas. La supresión de la menstruación también puede ser utilizada como un medicamento puente. Es decir, si solo lo que tenía era disforia menstrual, y cuando se quitó la menstruación se alivió, se recuperó y ya se dio cuenta que no era que no quería ser hombre, sino que la menstruación la angustiaba, esto simple y llanamente le ayuda a resolver un problema de incongruencia o de disforia de género que creía que era mayor de que realmente tenía. También ayuda para suprimir aquellas menstruaciones intermenstruales que se dan con la terapia de transición de los usuarios de testosterona, y también puede ayudar con hacer anovulatorio o
Recordarles que también cuando están usando testosterona, a pesar de que con la testosterona ya hayan desarrollado la amenorrea que tarda 6 meses en producirse cuando estamos haciendo la terapia con testosterona, aunque tenga 6 meses de testosterona, aunque tenga amenorrea, es posible que tengan ovulaciones de escape, y en este grupo entraría todos aquellos pacientes transmasculinos que tienen relaciones sexuales receptivas con personas de sexo masculino, productoras de espermatozoides. Hay que decirle, mira, puedes quedar embarazado, entonces tendrías que usar un anticonceptivo. Esta es otra cosa que para nosotros es nuevo, o sea, ¿por qué te vendas el pecho? O decirle, mira, ¿por qué no te vendas el pecho si esto es lo que te tiene angustiado? Y de esta manera, este hombre transmasculino se presenta ante la sociedad, ante el espejo, ante su familia, y eso ayuda a tranquilizar. Son unas fajas que se utilizan para comprimir los pechos, y esto provoca un bienestar psicológico a quienes lo utilizan. Hay que enseñarles que hay comercialmente, hay binders que son comercialmente diseñados y que son muy, muy saludables y que no van a tener ningún tipo de complicaciones, como si puede tener el hecho de comprimir el pecho con cinta pegante o con vendas no adecuadas, con otra serie de cosas. También podemos decirle, y vemos muy comúnmente, que hay jóvenes transmasculinos que utilizan la superposición de ropa, camisa, chaqueta, suéteres para ocultar el pecho. Esto es inocuo, no le va a hacer nada y les va a ayudar a presentarte ante la sociedad como ellos se sienten. Debemos decirles cuáles son los cuidados que deben tener, como que el binder solamente se debe usar de 8 a 12 horas, usar material y tamaño adecuado, evitar el uso al hacer ejercicio o dormir y mantener la piel cuidada e hidratada, porque los efectos del mal uso pueden ser salpullidos, heridas en la piel, mala postura, incluso fracturas de costilla cuando se los colocan de mala manera, disnea y dificultad al hacer ejercicio. A los usuarios de binder hay que decirles que cuando vayan a hacer ejercicio es mejor usar los brasieres deportivos. Y también están las almohadillas de pecho para los trans femeninos, que realmente las complicaciones de su uso son pocas y más que nada van a estar relacionadas con el contacto en la piel, salpullidos y estas cosas. Otra cosa que utilizan también y que podemos y que deberíamos aprender nosotros a enseñarles cómo hacer de manera correcta es el tucking de los genitales, y que en español es la flexión, y es el proceso de posicionar el pene y los testículos de una manera específica para que el área genital luzca plana. En ese código está cómo es la técnica de hacer el tucking y las complicaciones que pueden suceder cuando lo hacemos de manera inadecuada. De esta forma nosotros podemos detectar complicaciones en aquella paciente transfemenina que usa tucking y que nosotros no miramos que ese dolor o esa afectación que tiene es derivado de esta cosa que hace para ocultar sus genitales, porque definitivamente nosotros no lo sabíamos. Entonces estas cosas nosotros estamos obligadas a saber. Las terapias de afirmación de género deben ser realizadas por personal de experiencia y van a ocurrir, las diferentes cosas que tú hagas van a ocurrir en momentos diferentes de la vida de la persona que tiene esa expresión de género diverso y necesita tiempo para adaptarse, tiempo para decidir, y tiempo es lo que nosotros debemos dedicarle a nuestros pacientes. Este es un algoritmo que me parece muy bonito porque es el seguimiento que nosotros deberíamos hacerle a una mujer transgénero que llega a nuestra consulta. Si llega un adolescente que aún no ha hecho ningún tipo de terapia transgénero, nosotros lo primero que debemos hacer es una evaluación de salud mental por un especialista idóneo, y debemos realmente mirar si este paciente tiene diagnóstico de disforia de género o simple y llanamente es un género no conforme. Hay gente que tiene una incongruencia de género pero no tiene disforia, vive feliz así como está. Y referir a endocrinología o profesional especializado en terapia transgénero si es lo que ese paciente quiere realizar. ¿Cómo deberíamos nosotros enviar este paciente al especialista que le va a realizar su terapia de transición de género? Con una historia clínica bien hecha, con examen físico que incluya todos los órganos vitales y, muy importante, el peso, el índice de masa corporal, descartar cualquier factor de riesgo como factores de riesgo cardiovascular, de tromboembolismo o cualquier otro tipo de factor de riesgo, y los laboratorios base que debemos ordenarle, que le van a funcionar mucho al endocrinólogo para iniciar rápidamente si así se desea, es hemograma completo, perfil lipídico, metabólico, FSH, LH, testosterona y estradiol. Vamos a tener pacientes que desean preservar fertilidad y, de ser así,
nosotros debemos referirlos a endocrinología reproductiva para que le enseñen todas las técnicas de conservación de fertilidad en caso de usar las terapias no reversibles. Una vez ya esta paciente va a recibir su terapia de transición, va a recibir un tratamiento con estradiol o supresión de andrógenos y en 3 meses nosotros debemos seguirlo realizando una vez más un examen de físico completo y vamos a medir estradiol, LH, FSH, prolactina, hemograma, potasio. Las metas de testosterona en una mujer transgénero son menos de 50 nanogramos por decilitro, que es el rango femenino, y el estradiol de 100 a 200 picogramos por decilitro, que es el rango femenino. Los seguimientos en el primer año deben ser cada 3 meses y luego espaciarlos a cada 1 y 2 años. Y los seguimientos que vamos a hacer a largo plazo son medir todas aquellas cosas en las cuales puede impactar el uso de estrógeno en un hombre, como puede ser el riesgo tromboembólico, si le salió seno, el cáncer de mama, en fin, debe ir muy ligado a la presencia de los tejidos que se obtuvieron con la terapia transgénero que se hizo. Y estos son los cuidados que se deben realizar para el manejo de un hombre transgénero, que en teoría, aquí todos somos ginecólogos, ¿sí? La gran mayoría, que son los que más que nada van a estar consultando, pero ojo, debemos prepararnos para tratar tanto transmasculinos como transfemeninos, pues básicamente las cosas que el seguimiento es como el mismo, pero por ejemplo los riesgos que se incurren en el uso de testosterona, más que nada es la policitemia. Ellos no van a tener un riesgo como tal ligado a osteoporosis, pero recordar que esto también debe ser medido tanto en transfemeninos como en transmasculinos. Entonces ahí se los dejo para que puedan leerlo con más detenimiento y usarlo en sus consultas del día a día. Estos son los riesgos que se pueden correr con la terapia hormonal feminizante: riesgo tromboembólico, cálculos biliares, aumento de peso, aumento del índice de masa corporal, aumento de lípidos, disminución de la libido, hiperprolactinemia, enfermedad cardiovascular y osteoporosis. Y estas son todas las cosas, basado en eso son los seguimientos que nosotros vamos a realizar en las diferentes pacientes. Y los riesgos que se corren con la terapia hormonal masculinizante son la policitemia, el aumento de peso, el índice de masa corporal, el acné, la alopecia androgénica, apnea del sueño, aumento de lípidos, hipertensión, diabetes y osteoporosis también. En conclusión, nosotros debemos tratar en nuestra consulta hoy por hoy de tener un guión inclusivo de historia sexual, porque también vamos a tener que impartir asesoría anticonceptiva en paciente transgénero. Entonces, las preguntas, esta es como una propuesta que les tengo, no es mía, es de la publicación que está acá y me pareció muy chévere, así decimos en Colombia, y dice que nosotros debemos preguntar cómo identifica su género, qué género le asignaron al nacer, cuáles son sus pronombres, si ha tenido alguna cirugía, si tiene sexo, y si no lo tiene por elección personal o por alguna circunstancia, si desearía o no tener sexo, con qué tipo de parejas quiere tener sexo, qué parte de su cuerpo usa para tener sexo, si usa juguetes, si usa métodos de barrera o no. No sé si a propósito lo olvidé, pero lo digo, es muy importante. También siempre cuando hacemos consejería de anticoncepción y cuando hacemos consejería en nuestra consulta de paciente transgénero, la prevención de enfermedades de transmisión sexual. No debemos asumir, mira, realmente a veces muchos transgéneros son menos promiscuos que los chicos que son heterosexuales, o entonces porque tienen muchos miedos, muchas limitaciones y todavía no se atreven a llevar más allá sus relaciones románticas. Hay que preguntar si utiliza algo para la prevención del embarazo, si deseará un embarazo alguna vez en la vida, porque todas esas cosas van a permitir que nosotros podamos apoyar en la toma de decisiones. En conclusión, los profesionales de la salud que trabajan con adolescentes transgénero y de género diverso que solicitan tratamientos médicos o quirúrgicos de afirmación de género deben informar antes de iniciar el tratamiento sobre los efectos reproductivos, incluida la posible pérdida de la fertilidad y las opciones disponibles para preservar la fertilidad dentro del contexto de la etapa de desarrollo puberal que se encuentra el joven. Siempre debemos usar un lenguaje expansivo más allá de salud de la mujer. Los deseos y las necesidades de todos son diferentes y las personas trans y de género diverso tienen necesidades particulares cada uno, así que no hay que generalizar con nadie. Al preguntar siempre seamos muy minuciosos pero no invasivos, no juzguemos a nadie. Siempre debemos aclarar, estoy siendo muy minuciosa porque quiero ser muy precisa a la hora de ayudarte. En la consulta usar un enfoque sensible e informado, estudiar mucho, esto tiene mucha tela por cortar,
Esto de hoy es solamente un abrebocas. En adolescentes la terapia médica o quirúrgica de reafirmación de género debe ser discutida en términos de su irreversibilidad y debe incluir no solamente a los adolescentes, sino a sus cuidadores y a los adultos que él tenga más cerca. Muchísimas gracias. Doctora. Gracias, doctora. A continuación vamos a pasar a las preguntas. Bueno, encantada. Quiero felicitarla porque la exposición fue excelente. Lo que sí quisiera preguntarle si ustedes, en la experiencia de ustedes, pacientes que querían ser trans, mujer, varón, no encontraron ahí patologías previas como hiperandrogenismo. Por ejemplo, hiperplasia suprarrenal congénita o poliquistosis de ovario. Porque está descrito que inclusive en esas pacientes o inclusive el grupo familiar está asociado bastante a la presencia de trans. ¿Cómo? Sí. Realmente no podría decirte un número porque no lo hemos escrito, pero en la literatura está descrito y es real. Por eso, en esa parte cuando dije descartar cualquier factor de riesgo, hay estados hiperandrogénicos que podrían generar una disforia en quien los padece, y una vez tú tratas ese estado hiperandrogénico, la paciente puede llegar a identificarse como su género o como su sexo biológico o asignado al nacer, como quieras llamarlo. Yo personalmente he tenido 4 casos de poliquistosis de ovario y de hiperplasia suprarrenal congénita, que después hicieron pareja, y de la hiperplasia suprarrenal, la pareja hizo fertilización in vitro con esperma donado y quedaron enloquecidos con el chico. Así que eso sería una. Y la otra, si ustedes tienen experiencia sobre la sobrevida, porque en general se habla que no son pacientes que van con una vida muy prolongada, sino que generalmente tienen una vida un poco más corta. Sí, eso va ligado a los riesgos cardiovasculares, riesgos tromboembólicos, porque fíjense que esta disertación de hoy, por lo menos en mi país, es exótica. De pronto en países como en Chile o en Argentina tienen mucho más experiencia que nosotros, y realmente en Colombia apenas estamos como iniciando en esta práctica. Y realmente esa sobrevida corta, lo que dicen las diferentes publicaciones es que va ligado al hecho de que no encuentran una atención adecuada que les permita gestionar los factores de riesgo que genera el uso de testosterona o el uso de estrógenos. Al no ser gestionados, estos factores de riesgo naturalmente van a tener una serie de complicaciones mucho más temprano en la vida que la población general. La obesidad, sí señor. Así es, sí doctora. La felicito por la gestión, ¿verdad?, de exponer unas variables que creo que en algún momento a todos los que hacemos ginecología nos va a tocar, ¿verdad? Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo enfoca la parte médico-legal con respecto a estas variables que a veces son bastante irreversibles? Las legislaciones en cada país son bastante individuales. Me gustaría conocer su experiencia. Bueno, la recomendación que hay del consenso americano realmente es tomar en cuenta, uno, la mayoría de edad, que es diferente en cada país. Hay países en los que la mayoría de edad son 21 años, hay países en los que la mayoría de edad son 18 y hay países en los que la mayoría de edad son 16. Entonces, el consenso recomienda que en países donde la mayoría de edad es 16 años, hacer una evaluación psicológica que le permita saber si ese adolescente ya alcanzó la capacidad de poder tomar decisiones correctas acerca de su cuerpo. Y todas las decisiones que se tomen en personas menores de edad siempre deben ser en compañía de los padres.
Yo fui muy enfática en decir porque es algo que el consenso lo recomienda y por eso cuando uno ve en TikTok y en diferentes redes sociales una cantidad de pacientes transgéneros que se arrepienten de haber hecho eso porque lo hicieron muy jóvenes, uno dice en qué momento esto sucedió cuando realmente las sociedades científicas importantes recomiendan no hacer nada irreversible hasta que emocional y psicológicamente no estemos muy seguros de que eso es lo que quieres hacer. Por eso, en los niños prepúberos y en los adolescentes, lo primero es hacer esa transición social, es mirar, prueba cómo te sientes de esta manera. Y en ese sentido, la familia es muy importante, porque a veces la familia son los primeros que dilapidan cualquier cosa que ese adolescente quiere expresar. Y si la niña dice que quiere comprar pantaloncitos y camisa azul, y lo digo así, y me perdonan si suena peyorativo, pero como para objetivizar el asunto, y se quiere poner esas cosas, uno decirle, ok, vamos a hacerlo, acompañarlo, empezar a usar herramientas psicológicas y buscar profesionales en psicología y en psiquiatría que nos permitan determinar cómo van a ser las cosas. Pero definitivamente no debemos hacer nada irreversible antes de la mayoría de edad. El uso de testosterona, muchos de los caracteres sexuales secundarios y muchos de los efectos de la testosterona, algunos se quitan con el tiempo, pero la gran mayoría son irreversibles. El acné, por ejemplo, para un transmasculino cuya apariencia física es importante, hablarle de que le puede dar un acné y un acné severo es importante para que él pueda hacer ese balance entre el riesgo y el beneficio. Muy bien, agradecemos a la doctora Lía Matera por su participación en esta conferencia.